Buenos días amigos, aquí el médico nigromante con un nuevo video para este canal de Derecho Sanitario, donde vamos a empezar una serie de videos sobre lo que es la responsabilidad en el ámbito de la salud. En este primer video va a ser introductorio, hablaremos en generales de la responsabilidad y en los videos subsecuentes hablaremos de los tipos de responsabilidad que existen de forma más detallada. En primer lugar, hay que definir qué es la responsabilidad. La responsabilidad es el responder por aquello que hayamos hecho o dejado de hacer, es decir, por nuestras acciones u omisiones, ya que los médicos, las enfermeras, los odontólogos y todo el personal de salud va a tener varias funciones y dentro de ellas tenemos las funciones de hacer y las funciones de no hacer. Por poner un ejemplo, una enfermera es responsable del medicamento que le aplica un paciente, pero también lo es por el medicamento que deja de aplicarle. La indicación médica dice que se debe de poner, digamos, ceftriaxona intravenoso cada 12 horas y por mala comunicación, deficiencia en entrega de guardia o olvido o lo que sea que está haciendo el personal en ese momento, no le aplican la segunda dosis a las 12 horas, sino a las 18 horas, o la omiten completamente. Si esto se repite, obviamente va a afectar gravemente el tratamiento de esta persona, y la persona responsable de aplicar este medicamento, pues será responsable de no haberlo aplicado, es decir, fue omisa en su actuar. Lo mismo el médico que está operando y no pide el conteo de gasas y compresas, pues está siendo omiso en sus obligaciones. O la instrumentista que no cuenta las gasas porque ella piensa que ya están bien la cuenta, la hizo mental, pero no realiza un cuento físico con el circulante y resulta que faltó una gasa. Bueno, fue omisa en su actuar. Lo mismo cuando se aplica el medicamento equivocado, que había que ponerle ceftriaxona al paciente de la cama número 2 y la enfermera se lo pone a la de la número 1 por confusión, el cual es alérgico. Bueno, pues ahí comete un acto, hizo actuar, la vuelve responsable de haber aplicado mal un medicamento. Lo mismo aplica para médicos, odontólogos, psiquiatras, psicólogos y todo el que tenga contacto con algún paciente. En una cuestión administrativa, la trabajadora social o el trabajador social que no da la información correcta, que la da errónea o que omite la información, también es responsable, ya que él tiene la obligación de dar la información puntual y certera que se le haya solicitado. Si por algún motivo no lo hace, está siendo omiso en su actuar, o da una información completamente errónea, pues es responsable de esto. Y esto no solo aplica en este nivel, también va a aplicar cuando algún médico se encarga de hacer un peritaje, la resolución de alguna controversia, y hace un análisis omiso, hace un análisis deficiente. Por ejemplo, me tocó un caso que pondré en un video más adelante cuando hablemos de responsabilidad penal, donde quien realiza el análisis para una resolución del órgano interno del control del ISSSTE dice tontería y media dentro de su análisis, pensando que nadie lo va a leer o que quien lo va a leer no le va a poner atención. Por poner un ejemplo, menciona que revisan a una paciente a las 8:20 de la noche y la declaran grave y que está muy mal y que se le avisó a los familiares y que el ISSSTE no tiene responsabilidad porque ellos le avisaron que el paciente estaba grave, solo que la paciente había fallecido a las 7:14. Es decir, dentro de su análisis menciona que se revisó y se declaró como grave a esa persona una hora después de su fallecimiento, lo cual, como una cuestión única, pues sería tal vez hasta justificable,
pero en este dictamen es una serie de tonterías, una tras otra y una tras otra, que demuestra que hizo un análisis a las carreras superficial, pensando nada más en cumplir. Pero eso lo tocaremos en un video aparte, dedicado exclusivamente a esta resolución. Omitiré los nombres, obviamente, por una cuestión de privacidad, pero sí señalar que muchas veces quien realiza estos dictámenes es omiso en lo que hace, pensando que no tiene responsabilidad, cuando le estamos fincando una responsabilidad administrativa y posiblemente penal por su resolución, ya que aquí yo estaría pensando en un encubrimiento. Pero bueno, tipos de responsabilidad. En el área de la salud hay principalmente tres tipos. Va a ser la responsabilidad penal, que es cuando se sospecha de que la conducta genera un posible delito. En la responsabilidad penal va a haber una sanción de tipo privativo de libertad o una multa, y se puede ordenar la suspensión definitiva o temporal de la cédula profesional, tanto de licenciatura como de especialidad. Es decir, los alcances de un juicio penal pueden ser más allá de una multa, pero lo analizaremos en un video a fondo. El segundo tipo de responsabilidad va a ser la responsabilidad civil, donde se maneja principalmente el término de reparación del daño. Es decir, no hay una responsabilidad penal propiamente dicho, pero sí se genera un daño y hay que responder por ese daño. Esto es que vamos a tener que desembolsar una cantidad de X como indemnización. Sin embargo, en la vía civil se maneja otro concepto, que es la reparación del daño moral, el cual ya se está cuantificando en millones, que los reglamentos del IMSS y del ISSSTE y la ley de servidores públicos señala que pueden responder hasta por 20,000 salarios mínimos en conceptos de daño moral, lo cual también veremos en el video correspondiente. Y el tercer tipo de responsabilidad, que es la responsabilidad administrativa, la cual busca principalmente una sanción administrativa, que puede ser una amonestación, un apercibimiento, o la suspensión del cargo, la inhabilitación para ejercer cargos públicos, algún tipo de multa o sanción económica. Esta la van a dictar principalmente órganos internos de control, contralorías, tribunales administrativos, y también podemos hablar de una vía administrativa cuando hablemos de las comisiones de arbitraje médico, tanto a nivel nacional como estatales. Lo interesante aquí es que no por fuerza tiene que ser un tipo de responsabilidad. Pueden derivarse en los tres tipos, principalmente en servidores públicos del IMSS y del ISSSTE o de la Secretaría de Salud, donde pueden ser acreedores a una sanción económica por la vía administrativa o una sanción administrativa, una indemnización para reparación del daño por la vía civil, y si se le puede comprobar, se puede hablar de una sanción penal, que sería privativa de la libertad o suspensión de las cédulas, como ya lo mencioné. ¿Esto qué significa? Significa que la responsabilidad que tenemos como prestadores del servicio de la salud es muy grande y tenemos que conocerla. Muchas veces cometemos errores al omitir esta clase de información, ya que pensamos que no va a pasar nada, que el hospital nos respalda, hasta que tenemos un problema real y vemos que muchas veces el hospital nos deja solos. También es posible que se inicie por una sola vía, digamos la vía administrativa, se continúe una vía civil y simultáneo se solicita una vía penal por la posible sospecha de un delito. Pero como dije, este es un video introductorio.
La próxima semana empezaremos hablando de la más bonita de todas para mí, que es la responsabilidad penal. Continuaremos con la civil y terminaremos con la responsabilidad administrativa. Como siempre, aquí van a aparecer mis datos. Espero me sigan escribiendo, me dará mucho gusto seguir leyendo sus correos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.